Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a tu programa Minería Responsable. Recordarte que estamos todos los días martes a las 20 horas a través de Agricultura Televisión, el mismo día martes a las 22 a través de Radio Agricultura en el 92.1 y también en Zapping Televisión por Cable. Hoy día tenemos un interesante y muy conocido para todos nosotros entrevistado, visita, que es don Ricardo Toro. Él es ex director nacional de la ONEMI y actual cofundador de la consultora dinámica GRD, a quien le damos la bienvenida. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ricardo, empecemos a hacer un poquito de historia y me gustaría que, mirando hacia atrás, ¿cómo asumiste? Bueno, tú asumiste un montón de desafíos, un montón de catástrofes, más que desafíos, catástrofes nacionales, ¿no es cierto? ¿Cómo asumiste el desafío de entrar a la ONEMI después de un terremoto y un tsunami? Cuéntanos un poco de esa historia. Bueno, yo fui general de ejército y después de eso, de salir de retiro, asumí como director nacional de ONEMI justamente después del terremoto del 2010, donde quedó en evidencia una serie de falencias y necesidades de desarrollo en el país para enfrentar las amenazas que nos afectan. Y en ese sentido, a partir del 2012, desarrollamos todas unas capacidades en cuanto a preparación y prevención para enfrentar las distintas emergencias que hemos tenido en los últimos años, que además de ser uno de los países más sísmicos y volcánicos del mundo, somos altamente vulnerables al cambio climático. Y esos eventos se empezaron a producir especialmente por la adaptación al cambio climático el 2015. Y ahí tuvimos una serie también de eventos como incendios forestales, aluviones en distintas partes del país, fuera de los terremotos del 2014 y del 2015. Así que fue una tarea que fue desarrollar capacidades y al mismo tiempo ir enfrentando las distintas emergencias que se fueron produciendo. Oye, Ricardo, ¿será que la formación militar que tienes te prepara, te da una visión distinta, una capacidad de organización, de dirección? Es vital, me da la impresión, desde mi perspectiva, digamos, de que tu formación militar fue como... Sí, la formación militar fue el punto de partida. Lo más concreto que me llevó a la emergencia fue la situación que me ocurrió desde el punto de vista personal cuando yo era comandante adjunto de las Fuerzas Militares de Naciones Unidas en Haití y estaba a cargo de todas las fuerzas cuando fue el terremoto de Haití, 3 meses antes del terremoto de Chile. Tiene una tremenda experiencia ya, claro. Una lamentable, sí, tremenda experiencia. Una experiencia personal muy lamentable con el fallecimiento de mi señora, pero eso me dio las capacidades, me llevó a este tema que de alguna manera uno dice nunca más me voy a meter o estar relacionado con terremotos, pero al final la experiencia que uno tiene en el ejército, que fue la pregunta que tú me hiciste, que uno está acostumbrado a enfrentar crisis, que se participa como parte del ejército en distintas emergencias, te da la experiencia para poder liderar una organización de este tipo que es tan trascendental del país. Seguro. Ahora, ¿cuáles fueron, Ricardo, las primeras intervenciones que tú tuviste? Bueno, las primeras intervenciones fue casi a los 3 días con la erupción de un volcán y posteriormente fueron inmediatamente incendios forestales. O sea, fue casi inmediato y eso llevó a sacar lecciones aprendidas y sobre eso empezar a desarrollar estrategias para mejorar, y creo que después de 10 años de mi gestión se marca una diferencia muy importante entre lo que era ONEMI cuando entregué ONEMI, y hoy día está en un proceso ya de desarrollo para la implementación de la ley del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. ¿Se podría decir, Ricardo, que hoy día la ex ONEMI es mucho más profesional? Por lo tanto, cuando lo asumiste era un poquito amateur, diría yo, ¿no? Bueno, cuando yo asumí, indudablemente, y así quedó demostrado en los informes que entregó el Organismo Internacional sobre la necesidad de mejorar los procedimientos y operativamente a la ONEMI y en su acción preventiva. Y claramente hubo avances. De hecho, fue toda una polémica al principio cuando yo llegué, prácticamente nadie quería relacionarse con ONEMI, y cuando entregué ONEMI, todo el mundo estaba un poco molesto, incluso porque le habíamos cambiado el nombre de ONEMI a Senapred. Y en ese sentido es
por un lado es un orgullo de sentir que ya se apreciaba la acción de la ONEMI, pero pensamos en ese momento que cambiarle el nombre a Senapred reflejaba mucho más claro cuál es la acción que hace la ONEMI, porque no solamente es de respuesta, sino que es un servicio nacional de prevención y respuesta ante desastres que indica lo que es Senapred. Aparte que, digámoslo, con todos estos eventos, ONEMI también no quedó con muy buen nombre, digamos. Uno lo asociaba inmediatamente con un poquito de irresponsabilidad, no sé cómo calificarlo en realidad. Entonces, también era prudente, siento yo, haberlo cambiado por este nuevo nombre, digamos. Claro, ese era al principio, pero al final, la final es verdad, es que una buena valorización de la ONEMI, y la continuación de Senapred es para enfrentar lo que viene, que lógicamente sigue siendo un desafío país, debe ser la primera prioridad dado la amenaza que enfrentamos. Toda vez que, por ejemplo, el reporte global de Naciones Unidas de 2022, que habla sobre la reducción de riesgo de desastre, establece que en las últimas 2 décadas han existido entre 350 a 500 eventos de mediana y gran escala, y que se estima al 2030 alcanzarán los 600, es decir, 1,5 diarios. Indica además que en los últimos 5 años han habido más muertes y afectación que en los 5 años anteriores, e indica que se incrementarán los escenarios extremos producto del cambio climático en marcha, que obliga a tomar medidas para proteger a las personas y al ambiente por lo que esto ocurre. Y eso va a afectar en nuestras vidas, en las próximas generaciones, en forma más frecuente y con mayor afectación. Y finalmente eso se agrava por el error de percepción que tenemos con respecto al riesgo, que lo miramos con mucho más optimismo, lo miramos está infravalorado e invisibilizado, lo que lleva a tomar medidas políticas, financieras y de desarrollo que afectan o incrementan las vulnerabilidades territoriales. Por eso es importante invertir en prevención para reducir el riesgo de desastre, y hay ejemplos que podemos hablar posteriormente de cómo hacerlo. Oye, sí, vamos a hablar de eso, pero no me quiero todavía ir a esa vereda, digamos, porque me llama mucho la atención de que ¿por qué te quedaste 10 años en un trabajo que de descanso no tiene nada? Nada. ¿Por qué? Porque yo, el puesto de director de ONEMI es un puesto que se requiere experiencia, es un puesto de alta dirección pública, y la alta dirección pública tiene 3 periodos de 3 años en que se renueva por la confianza del presidente de la República, lo que fue en mi caso, y creo que fue uno de los pocos alta dirección pública de primer nivel que terminó su periodo total. Y creo que era responsable, a veces uno se sentía cansado, pero estimaba que era un tiempo prudente. Uno después puede volver a postular, pero creo que 10 años es suficiente para desarrollar toda una estrategia de desarrollo, y que posteriormente debe llegar saya renovadora para seguir impulsando lo que se requiere. Claro, con 10 años uno va consolidando un proyecto, ¿no? Así es, eso lo que permite desarrollar un proyecto, porque cuando hay mucho cambio del líder de la organización, empieza todo de nuevo. En cambio, que cuando el líder se mantiene, se sigue la estrategia que se implementa desde el principio, y eso permite lograr los objetivos que uno establece. Ricardo, ¿cuáles crees tú que eran las falencias o las grandes falencias que tenía ONEMI antes de que, cuando tú llegaste, digamos? ¿Con qué te encontraste en definitiva? Bueno, lo primero es indicar que la ONEMI no es solo responsable de la emergencia, sino que es un sistema. Todos somos responsables de enfrentar la emergencia, y ONEMI es la que coordina. Lo que encontramos es que no había un sistema, que no habían políticas públicas que pudiesen gestionar este sistema, no había una capacidad operativa que pudiese enfrentar adecuadamente, lo que demostró las falencias que se vieron en el 2010. Entonces, a partir de ello, empezamos a desarrollar todo lo que primeramente falló, y rápidamente poder desarrollar capacidad en ese ámbito, que se demostró posteriormente en los terremotos del 2014 y del 2015, que funcionaron y que nos dieron mayor credibilidad, y se empezó a trabajar en todas las políticas públicas que
se requerían para que existiera una vinculación con los instrumentos de gestión, que es la forma como se gestiona las emergencias. Sin eso, se dependía mucho de la voluntad de las personas y no se hacía responsable a cada uno en los puestos que le corresponden. Ricardo, tú hace un rato hablaste del cambio climático y dado este cambio climático que es real, que es tal, digamos, se producen debido a estas erupciones, terremotos, etcétera. Actualmente, con Cernapres, ¿estamos preparados para estos eventos de mejor manera? Sí, bueno, sí, claramente estamos mucho mejor preparados para estos eventos y para eso también tenemos una política pública de reciente data, como es la ley 21.364, que es la ley del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, la ley 21.445, que es la ley marco del cambio climático para enfrentar los efectos del cambio climático ante la adaptación y la mitigación que se requiere para esos efectos. Ya en estas leyes establecen las responsabilidades y hacen vinculantes los instrumentos de gestión que permiten gestionar justamente la emergencia. Y además, en Chile, por ejemplo, en el área de minería, se sigue todo en los organismos internacionales que regulan esta materia, como Cooper Mark o como el ICMM, el Consejo Internacional de Minería y Metales. Y por lo tanto, seguimos un ámbito que cambia la forma en que el Estado se hace responsable de la gestión de riesgo de desastre, para enfrentar adecuadamente la reducción de riesgo de desastre en nuestro territorio. Porque nosotros estamos sujetos a múltiples amenazas. Como somos el país más sísmico y volcánico del mundo, tenemos ejemplos de ello. Además, somos altamente vulnerables. Y un dato, el 54% de la población y el 12% de nuestro territorio están sujetos a la amenaza de 3 o más amenazas en forma simultánea. Simultánea. Claro. Bueno, es lo que tú decías, conversábamos incluso fuera de cámara, o sea, tuvimos erupción de volcanes, incendios y remociones en masa en el norte, por la lluvia altiplánica o la lluvia convectiva. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, como director nacional de ONEMI, en un momento estar viendo situaciones de remoción en masa en el norte, incendios forestales en el centro sur y en un momento determinado también pendiente de no ocurriera ningún terremoto y ninguna erupción volcánica. Nosotros estamos más acostumbrados ahora a la frecuencia de cambio climático, pero no podemos perder de vista que en cualquier momento puede haber un terremoto, un tsunami o puede haber una erupción volcánica. Tenemos 290 volcanes activos que se pueden activar y se pueden activar en cualquier momento. Y eso hace que seamos un país que seamos un laboratorio natural en cuanto a enfrentar emergencias. Muy buen concepto. Y muchas veces en el extranjero, cuando yo iba a hacer exposiciones y salían ejemplos por ejemplo, de Italia, que decía que el año 1700 tuvimos un terremoto, salían otros que hace 10 años tuvimos una remoción en masa. Yo les decía, mire, todo lo que ustedes están hablando, a nosotros nos ha pasado en los últimos 5 años y les puedo hablar de eso. Claro. Es decir, estamos sujetos y por eso que es importante que la reducción de riesgo de desastre sea una prioridad país. Es una realidad que no la podemos soslayar, es una realidad que debemos enfrentar con decisión, en forma decisiva, para establecer coordinaciones y colaboración bajo el concepto de corresponsabilidad entre las comunidades, el mundo público y privado. Y los escenarios son de tal envergadura que obliga a establecer una alianza público-privado porque sobrepasa las capacidades del Estado. Y eso es importante entender. Y cómo el sector privado puede cooperar en forma más eficiente y realmente marcar un cambio en este sentido en nuestro país. Bueno, Ricardo, con esto, hablando del sector privado, es donde vamos a entrar en este segundo bloque. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a hablar precisamente de lo que es Consultora Dinámica GRD, para ver cómo ustedes se insertan en el sector minero y en la industria en general. Gracias. Así que vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más Minería Responsable desde acá, desde los estudios de Agricultura Televisión. ¿Quieres jugar y multiplicar tu dinero? Únete gratis a micasino.com con el código MINERO.
Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Bueno, amigos, volviendo entonces a Minería Responsable, contarles que estamos con don Ricardo Toro. Él es cofundador de Dinámica GRD. Y quisiera que entráramos en este segundo bloque, Ricardo, a contarnos un poco a la gente que nos está viendo en la casa y escuchando en la radio, ¿qué es Dinámica GRD? Bueno, Dinámica GRD es una consultora de la cual yo soy director y cofundador, y que nace justamente en una sociedad que hicimos con Dinámica Plataforma, cuyo presidente es Mauro Valdés, que es ampliamente conocido en el mundo minero, porque sí, ellos trabajan en forma integral con las comunidades y vieron la necesidad de fortalecer el área de gestión de riesgo de desastre en las distintas empresas, especialmente en la minería. Y ahí nos asociamos. Oye, disculpa que te interrumpa, sí, Ricardo, pero es una alianza estratégica perfecta. Así es. Bueno, eso es lo que nosotros creemos. Creo que toda mi experiencia que tenemos en el ámbito público, exacto, y ahora lo llevamos al ámbito privado para poder desarrollar capacidades. Como te digo, el privado tiene mucho que apoyar al país, y muchas veces estamos acostumbrados a que, como no se está claro qué hacer, muchas veces se apoya en la respuesta en forma descoordinada, incluso cuando se puede apoyar en la prevención. Y ese es lo que nosotros hemos desarrollado como Dinámica de Gestión de Riesgo de Desastre, siguiendo el estándar, el GISTM, que es el estándar de Relave, que establece todo un sistema de ambiental y social integral para las operaciones mineras. Y en ese sentido nosotros indica que en sus principios, el 13-14 especialmente, establece la necesidad de trabajar con el entorno y para en relación al relave. Y por eso que, por ejemplo, nosotros ya pudimos trabajar en coordinación con el Senapred regional y en apoyo de la minería de la empresa privada a la comuna de Sierra Gorda, en la cual desarrollamos 2 simulacros en la localidad de Sierra Gorda y de Baqueano, donde participaron el 80% de la población. Con ello mejoramos el plan comunal de emergencia con 3 anexos de terremoto, remoción en masa y relave, lo que deja a la comuna preparada para reducir el riesgo de desastre. Entonces, en esa empresa minera, además de trabajar internamente, ellos se relacionan con la comunidad a través de una forma efectiva de reducir el riesgo de desastre y no depender solamente de la respuesta. Y en ese plan de emergencia, además, se establece cuáles son las capacidades que esas empresas mineras van a aportar a la comuna en caso que se ocurra algo, y tener una respuesta coordinada, saber, no empezar a preguntar en ese momento qué nos pueden ofrecer, exacto, sino que ellos ya saben qué solicitar para enfrentar la respuesta ante las amenazas que la afectan. Oye, eso para mí siempre ha sido un tema, el hecho de relacionarse con las comunidades. Así y ustedes hoy día, este servicio, esto que están ofreciendo ustedes con lo que están trabajando a través de Dinámica GRD, yo creo que es súper relevante e importante para la comunidad. Porque hoy día no solamente, o sea, hoy día la comunidad está inmersa en una faena. Exacto. Entonces, si la incluimos desde todo punto de vista, yo creo que es notable, y la comunidad sin duda que lo debe de agradecer, digamos. Así es, porque por eso que digo, hay mucho que hacer en este sentido. El Estado no tiene la capacidad de poder enfrentar esto. El Estado no puede ser el único que invierte, porque son miles de millones, sí, claro, sino que también la empresa privada, que es parte del sistema, porque en la ley del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres dice que el sistema está conformado por entidades públicas y privadas que tienen competencia en la fase del ciclo del riesgo y que se coordina a través de los comités para la gestión de riesgo de desastre en los distintos niveles, nacional, regional, provincial y comunal, en este caso el nivel comunal, y se gestiona a través de los instrumentos de gestión. Y los instrumentos de gestión que se basan en la política nacional están los planes de gestión de riesgo de desastre, que son los planes de reducción de riesgo de desastre para desarrollar capacidades, y los planes de emergencia para el empleo de capacidades, que es lo que hicimos en Sierra Gorda en el empleo de capacidades, y estamos previendo desarrollar ahora los planes de reducción de riesgo de desastre. Planes
que se tienen que desarrollar minuciosamente, en la que requiere de la participación de la comunidad, que se deben establecer cuáles son las capacidades de los stakeholders. Deben ser planes muy bien realizados, porque también, como la ley establece que todas las municipalidades deben tener planes, puede existir el hecho de que se empiecen a hacer planes por hacer y no se hagan con la minuciosidad o el detalle que requieren, porque al final esos planes son fundamentales para salvar la vida de los habitantes. Bueno, y ahí es donde seguramente ciertamente toma relevancia Dinámica GRD, digamos. Así es, porque estamos conformados por profesionales que tenemos conocimiento en esta materia y apoyados por Dinámica plataforma que tiene toda un staff integral y multidisciplinario que nos permite enfrentar esto en forma integrada y colaborativa para poder desarrollar trabajos que realmente requiere el país. Que vuelvo a repetir, que requiere de urgencia, porque somos un país que en cualquier momento nos podemos enfrentar. Hoy día ya estamos viendo con incendios forestales, a mitad de año vamos a tener probablemente lluvias convectivas, porque si bien en Chile hay una sequía, hoy día ya casi no llueve con las 4 estaciones, sino que llueve en poca hora una gran cantidad, lo que genera todo el alto riesgo que implica el país. Por tanto, si no entendemos eso, si no entendemos el riesgo y el riesgo le damos importancia cuando ocurre algo, indudablemente vamos a estar respondiendo después de la emergencia y no antes, como lo establece la normativa mundial y recomienda hacerlo. Y por eso que tenemos que invertir en prevención, porque vamos a gastar mucho menos en respuesta. Y en esa prevención es la que nosotros, dado la experiencia que tenemos en el mundo público como el mundo privado, estamos asesorando a las empresas para que, además de mejorar su gestión de riesgo desastre interno, en desarrollar los sistemas de emergencia y de la continuidad operacional para que puedan enfrentar los eventos de tipo natural, biológico o antópico, se relacionen con la comunidad a través de asegurar que esas comunidades que están en el entorno también reduzcan el riesgo de desastre y así hacer una alianza que traiga resultados efectivos. Efectivos para la comunidad y para la población y para la vida, en definitiva. Exacto, ¿no? Claro. Ricardo, cuéntanos un poco, tú has hecho mención varias veces al concepto prevención. Sí. Ustedes, como Dinámica GRD, es su punta de lanza, la prevención. Ahora, la prevención va relacionada con la tecnología, me imagino, ¿no? Así es, también. En este ámbito, ¿cómo están ustedes? Bueno, me imagino que están en el top line, digamos, por el tema de la tecnología, para poder prever todo esto que estamos conversando. Bueno, nosotros creemos que primero hay que establecer las bases para desarrollar, pero indudablemente uno de los grandes problemas que hay para enfrentar la emergencia es que no hay un sistema de información integrado, y por lo tanto se requiere, y estamos trabajando en ello, en desarrollar una plataforma que pueda integrar todas las capacidades que existen. ¿Falta data, dices tú? Falta integrar la data que existe. Por ejemplo, yo voy a tener establecido en el plan de emergencia una serie de capacidades que van a venir y que me pueden apoyar. Entonces yo tengo que administrar esas capacidades en forma secuencial, en forma coordinada, y para eso se requiere de una plataforma que permita desarrollar eso con mucho más eficiencia y no estar tomando decisiones en un papel. Y por lo tanto la tecnología en cuanto al manejo de la emergencia es fundamental, y eso también es parte de los instrumentos de gestión que establece la ley que se deben desarrollar. Y creemos desde el punto de vista del mundo privado que se puede aportar con estos sistemas que aportan tecnología a la toma de decisiones, porque al final toda emergencia requiere de toma de decisiones, y las tomas de decisiones pueden ser aceptadas o erradas, y tenemos que buscar la forma que sea lo más aceptada posible, porque al final trae consecuencias. Ahora, ¿quién más con más derecho a poder hablar esto eres tú, porque has estado en una cantidad de desastres que te dan mérito para poder decir lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Ahora cuéntanos un poco respecto, que lo nombraste también hace un rato atrás, respecto de los relaves, ¿cierto? ¿Qué tan importante es tratarlos y cómo, en este caso, Dinámica GRD ayuda a este tratamiento? Bueno, el estándar de relave tiene el sistema integral social y ambiental para
en la faena minera, para toda faena minera. Y ese establece ciertos principios. Y dentro de los principios, el principio 1 establece la responsabilidad de mantener informada a la población afectada y que ésta pueda ser partícipe de todo el ciclo del desarrollo del relave. Del principio 2 al 12 establece la forma cómo se debe desarrollar y gestionar el relave para que sea eficiente y evitar cualquier falla. El principio 13 establece qué ocurre en caso de que llegue a fallar ese relave ante un escenario factible de falla de relave y determinar cuáles son sus consecuencias. Y ahí recomienda elaborar un plan de preparación y respuesta ante emergencia. Y en ese consejo nosotros estamos también trabajando con una de las mineras para desarrollar ese plan. Y el principio 14 que dice qué es lo que tiene que hacer para prepararse en la recuperación a largo plazo ante una falla catastrófica de relave. Y eso indica cómo tenemos que coordinar al mundo público y a las entidades interesadas en la elaboración de planes de reconstrucción y recuperación a mediano y largo plazo para enfrentar los impactos social y ambiental que genera una falla de este relave, y que nace el estándar justamente por la gran tragedia en Brumadinho, en Brasil, que se rompió la represa. Exacto. Y generó un daño tanto en cantidad de personas muertas como un daño ambiental. Y ahí nace este estándar, y los principales minería, la gran minería en Chile está toda bajo este estándar. Y además siguen también el Cooper Mark, que ya es más específico en relación al desarrollo y la producción de minerales como el cobre, el zinc, el molibdeno y el níquel. Y en ese sentido también se recomiendan y se hacen buenas prácticas en relación en forma específica a esos minerales. Por tanto, Chile asume responsablemente el mundo de la minería de cumplir con los estándares que fijan estos organismos internacionales, que se basan en la experiencia y en las buenas prácticas, que además nosotros las hemos vivido. Definitivamente Chile está en muy buen pie respecto a los estándares, como tú decías, a nivel mundial. Así es. Hay muchos países que nos miran a nosotros, digamos. Así es, yo quiero destacar ese hecho. Fundamentalmente, muchas veces es otro de los problemas, que a veces cuando el mundo privado quiere participar apoyando, se mira con una reticencia y quiere sacar algún interés de eso. Y creo que eso debemos dejarlo a un lado, porque lo que importa es que estos cumplan. Y aquí quiero destacar que el mundo de la minería, además de tratar de cumplir con los estándares, con lo que indica Cooper Mark, además coopera con el entorno en el cual él desarrolla su faena, con el transporte de material con sustancias peligrosas, la posible afectación del relave, que la mayoría cumplen con todos los eventos, pero además se colocan en el escenario de que pueda existir alguna emergencia o pueda tener una falla catastrófica, y para eso hay que estar preparado, y para eso hay que apoyar a la comunidad, porque hay que decirle, mire, usted si ocurre algo tiene que evacuar, y para eso me tengo que asegurar que ustedes tengan un buen plan de emergencia, tengan un buen plan de reducción de riesgo de desastre para que enfrente esto adecuadamente. Todo esto puede ir de la mano, ¿ah? Eso es lo que nosotros hacemos. Decimos, es súper saludable, esto es súper saludable, esperanzador. Claro, porque al final es importante que también la empresa privada entienda que su cooperación, si no se le coordina o se le guía de lo que tiene que hacer, al final termina en la respuesta, por ejemplo, entregando un camión lleno de agua, cuando podría trabajar perfectamente en la prevención, desarrollando capacidad en el entorno y al mismo tiempo ofreciendo coordinadamente, para que quede inserto en el plan de emergencia, cuáles son las capacidades que ellos están dispuestos a entregar en una respuesta. Y por tanto eso lo hacemos en forma integral, lo hacemos vinculante, y no son iniciativas que son aisladas y que al final tienen un impacto momentáneo y no efectivo, como lo que tratamos de buscar ante los escenarios extremos que vamos a vivir. Y eso quiero reiterarlo, escenarios extremos que, principalmente producto del cambio climático, que puede ir acompañado de un terremoto en cualquier momento, no quiero ser catastrófico en esto, sí, pero claro, es la realidad que tiene Chile. Es una realidad, exacto. Es una realidad, y que realmente nosotros tenemos que enfrentar decididamente. Ricardo, no quiero perder la oportunidad, dado tu probada experiencia. Nos queda un minuto y quisiera que nos dieras unos consejos para los riesgos en la minería, en un minuto.
Bueno, lo primero hay que tener una medida responsable, seguir con los estándares que fijan los organismos internacionales como Cooper-Mark, como el ICMM, tener una gestión de riesgo integral dentro de la empresa, asegurarse que, toda la planificación de emergencia y de la continuidad operacional ante eventos de tipo natural, biológico o antrópico estén acorde a ello, de tener una capacidad de manejo de crisis, porque a veces cuando se toman decisiones erradas tienen altos costos para poder manejar la emergencia y poder enfrentar lo que ocurre en su entorno. Y que creo que la minería está en un buen nivel, pero tiene que asegurarse que esos estándares, dar cumplimiento a los estándares, manejar los relaves adecuadamente, pero a su vez en su operación misma debe desarrollar capacidades para estar a la altura de que se asegure que cualquier emergencia que ocurra no tenga daños colaterales y que se enfrenten efectivamente dentro de ella. Y eso nosotros hemos visto que es totalmente efectible a través de una asesoría y una cooperación que se pueden desarrollar en este ámbito. Don Ricardo Toro, ha sido un gustazo. Gracias. Nos quedó material para seguir conversando, así que espero que nos podamos volver a juntar y poder desarrollar lo que nos quedó pendiente. Bueno, muchas gracias. Quiero hacer presente que esta es en el fondo la primera entrevista que he tenido después de ser director de ONEMI. Yo quise alejarme un poco del ámbito por dejar mayor espacio y creo que ya llegó el momento de poder también exponer la experiencia que he tenido en este ámbito, y creo que tenemos que hacer todo esfuerzo para lograr que las amenazas que van a venir en el futuro las enfrentemos de mejor forma de lo que hemos hecho hasta el momento. Yo insisto, probada experiencia, necesitamos que vuelva a reinsertarse, así que un gusto para mí saber que estás insertándote nuevamente a través de Minería Responsable. Ha sido un gusto, Ricardo, conocerte. Ha sido muy amable. Gracias por brindarnos un espacio acá en el programa de Minería Responsable. No, encantado. Muchas gracias. Amigos, muy buenas noches. Esto fue todo. Esto fue Minería Responsable.